Hola, mi nombre es Sandra Milena Castelar, soy fisiatra de la Universidad Nacional. Trabajo en el Instituto Roosevelt, en el Hospital Universitario Nacional de Colombia y en la Universidad Nacional. Agradezco a la Fundación la invitación para realizar esta charla, que me parece muy interesante y me agrada porque la amiloidosis hereditaria tiene muchas manifestaciones que están relacionadas con la fisiatría. Comienzo refiriendo que las amiloidosis son un conjunto de enfermedades en donde proteínas se acumulan en el espacio extracelular y acumulándose allí, pues produce depósitos y esos depósitos dañan un órgano y por tanto produce manifestaciones que en estos casos son progresivas. Entonces, lo que se ve en la enfermedad realmente es una proteína que está mal plegada a lo que llamamos amiloide, de allí el nombre de amiloidosis. Las amiloidosis pueden ser por diferentes causas. Es así que clasificamos las amiloidosis en la amiloidosis AL, las amiloidosis secundarias y las amiloidosis familiares. Las amiloidosis AL se deben a una enfermedad de cadenas livianas de inmunoglobulinas. Las amiloidosis secundarias realmente son secundarias a trastornos inflamatorios, por ejemplo, la artritis reumatoidea, enfermedad inflamatoria intestinal, y las amiloidosis familiares son de origen genético. Hasta el momento se han asociado 8 genes a la amiloidosis familiar, que es de la que voy a referir realmente hoy en esta charla. Entonces, las amiloidosis hereditarias, es decir, de origen genético, en la mayoría de las causas es asociada a un gen que llamamos TTR en el 68% de los casos, es decir, amiloidosis por transtirretina. Sin embargo, la amiloidosis hereditaria no solo obedece a este gen, hay otros genes involucrados que pueden producir amiloidosis, es decir, el acúmulo de amiloides en los tejidos extracelulares. Y pues las otras amiloidosis que ya referí, pues no son hereditarias, son más que todos o autoinmunes o inflamatorias. Particularmente la amiloidosis hereditaria por transtirretina es una enfermedad en nuestro país huérfano o rara. ¿Qué significa? Que es una enfermedad poco frecuente y que debe estar reportada ante el sistema de vigilancia pública, es decir, si vigila. Y por tanto, pues está protegida por una ley especial, que es la ley 1392 de julio del 2010, que protege a todos los pacientes que tienen enfermedades como estas, que son enfermedades huérfanas o raras. Es una enfermedad de origen genético, como ya lo referí, asociada al gen TTR o transtirretina. Es una enfermedad de origen que también es hereditaria, es decir, que puede heredarse de padres y puede pasarse a los hijos. Y es una enfermedad multisistémica, es decir, afecta a varios órganos y por tanto produce una sintomatología muy diversa. Es una enfermedad que, si bien es rara, se han documentado áreas endémicas en muchos países. Es así que, por ejemplo, Portugal, Japón, Suecia, son países donde encontramos pacientes con amiloidosis en grupos, lo que llamamos clusters. Es decir, allí hay mayor prevalencia de la enfermedad. Aquí en Latinoamérica, Brasil es uno de los países donde encontramos bastantes pacientes con amiloidosis, pues porque ellos tienen ascendencia de Portugal. Ahora, no es una enfermedad que solo esté en Europa o en Norteamérica o en Brasil, no. De hecho, hay casos de amiloidosis en Colombia. Tenemos varios pacientes, ya superamos los 50 pacientes diagnosticados en nuestro país, especialmente en el área de la costa, sobre todo lo que es Bolívar, Atlántico y también al sur del país. Entonces, no es una enfermedad solo de otros países. En Colombia hay pacientes con amiloidosis. Realmente, ¿cuál es el origen de la enfermedad? Como ya referí con anterioridad, es una enfermedad de origen genético asociada al gen TTR.
Este gen está ubicado en el cromosoma 18. Recordemos que todos tenemos 23 pares de cromosomas y el cromosoma 18, allí está un gen que es el gen de la TTR. Este gen tiene 4 exones, es decir, 4 cajitas, y esas cajitas codifican para una proteína que es la proteína transtirretina. Hay varias mutaciones en ese gen que pueden producir la enfermedad. De hecho, se han reportado más de 150 mutaciones en ese gen que provocan la amiloidosis por TTR. Estas mutaciones están sobre todo en los exones 2, 3 y 4. Ahora, cuando este gen está alterado, o sea, cuando hay una mutación en este gen, lo que pasa es que hay un problema en la proteína que es transtirretina. Esta proteína se sintetiza sobre todo en el hígado. En el 95% de la proteína realmente viene del hígado. Pero hay otros lugares, en un 5%, donde también se sintetiza esta proteína, que es en la retina y el plexo coroideo. ¿Cuál es la función de esta proteína? Transportar, sobre todo transportar tirosina, que es una de las hormonas de la tiroides, y retinol, que es la vitamina A. Entonces, cuando esta proteína pues está alterada y se produce la amiloidosis, tenemos problemas con el transporte de estas sustancias. ¿Cómo se hereda la enfermedad? La enfermedad se hereda de padres a hijos. Es una enfermedad donde se ven afectados tanto hombres como mujeres. Y cuando una persona pues está afectada por la patología, el 50% de sus hijos pueden heredar la variante de la mutación en el gen. Realmente el 50% está más que todo asociado a cada embarazo, es decir, por cada embarazo hay un 50% de riesgo de que la mutación se transmita. Es una enfermedad expresiva variable. Eso significa de que algunos pacientes harán una sintomatología, otros pacientes harán otra sintomatología, incluso dentro de la misma enfermedad. Se ven que en la misma familia algunos pacientes están más afectados, otros menos afectados. Y dentro de la enfermedad se ve un fenómeno que se llama anticipación. Es decir, que cuando una persona hace síntomas, por ejemplo, a los 70 años, los hijos pueden hacer síntomas mucho antes, por ejemplo, los 50 años y otros a los 40 años. Es decir, a medida que pasan las generaciones más pequeñas o menores en edad, pueden iniciar los síntomas más tempranos que las generaciones superiores, es decir, que los padres o los abuelos, por ejemplo. Ahora, ¿por qué se produce o qué es lo que realmente produce la enfermedad? ¿Qué es lo que afecta? Bueno, la enfermedad puede afectar varios órganos corporales, puede afectar el corazón, puede afectar los nervios periféricos que llamamos nervios grandes, que son nervios que llevan, por ejemplo, la sensibilidad superficial, puede afectar los nervios pequeños que llevan fibras de dolor, puede afectar los nervios que son autonómicos, que son los nervios que se encargan, por ejemplo, de la tensión arterial, de todo lo que es el movimiento gastrointestinal. Entonces puede afectar esos 3 tipos de nervios. También puede afectar el riñón produciendo nefropatía, puede afectar los ojos produciendo alteraciones oculares, puede afectar el sistema musculoesquelético produciendo alteraciones en los músculos, ruptura de algunos tendones, por ejemplo, puede producir síndrome de túnel del carpo. Realmente es una enfermedad por eso multisistémica, porque puede afectar nervios, puede afectar riñón, puede afectar los ojos, puede afectar el corazón, puede afectar tendones. Y por eso decimos que es una enfermedad multisistémica que afecta varios órganos. Ahora, específicamente en cada órgano que vemos, en el caso de los ojos, observamos que los pacientes pueden tener glaucoma, es decir, la presión de los ojos elevada, puede tener anomalías en las pupilas y por eso a veces los pacientes tienen algunos problemas como para ver, para enfocar,
pueden producir opacidad del vitrio y todo eso se va a manifestar con disminución de la agudeza visual, incluso en el caso de glaucoma donde la presión esté muy elevada con dolor. A nivel del corazón puede producir arritmias, es decir, que el ritmo del corazón no funcione normal, sino que esté alterado. Puede producir insuficiencia cardíaca, es decir, que el corazón falle de manera marcada, produciéndose hinchazón en las piernas, que es lo que nosotros llamamos edema, dificultad para respirar cuando el paciente hace esfuerzo, que es lo que llamamos disnea. O puede producir que las válvulas del corazón se vuelvan más chiquitas, que es lo que llamamos estenosis. Entonces, a nivel cardiovascular son varios los síntomas que manifiesta el paciente por este tipo de alteraciones. La enfermedad puede producir estenosis espinal, es decir, que el canal por donde va la médula a nivel de la columna se vuelva más chiquito. Puede producir, como lo referí, problemas del riñón, haciendo que las proteínas del cuerpo salgan por el riñón de manera marcada, que es lo que llamamos proteinuria, y con el tiempo puede hacer que los riñones fallen mucho, produciendo insuficiencia renal. Puede producir manifestaciones gastrointestinales por la lesión, sobre todo pues de los nervios autonómicos o por la acumulación también de el amiloide en el aparato gastrointestinal, y eso se va a manifestar con náuseas, vómitos frecuentes, sensación de que los alimentos llenan mucho al paciente, comen poquito pero ya se sienten muy llenos, ya no les da más hambre. Pueden producirse diarrea, puede producirse estreñimiento, puede producir pérdida de peso marcada e incluso llevar a la desnutrición. A nivel de los nervios puede atraparse el nervio que pasa por aquí, por el carpo, que es el que llamamos el nervio mediano, produciendo lo que decimos o llamamos los médicos un síndrome de túnel del carpo, que se manifiesta con adormecimiento de las manos, sobre todo en la noche, donde el paciente tiene que hacer así para que las manos se le despierten. Puede producir por la lesión de los nervios autonómicos, como referí, cambios en la presión arterial, produciendo, por ejemplo, hipotensión ortostática. Cuando la persona está acostada y se levanta, siente como mareos y que se va a caer y que se va a desmayar porque se le ha bajado la tensión arterial. Puede producir retención urinaria con dificultad para sacar la orina al momento de ir al baño. Puede producir disfunción sexual tanto en los hombres como las mujeres, produciendo dificultades para la erección, resequedad vaginal en caso de las mujeres. Puede producir también anormalidades en la sudoración, los pacientes sudan mucho o dejan de sudar por la alteración de los nervios autonómicos en el caso de la enfermedad. La enfermedad también, pues ya cuando avanza mucho, puede lesionar mucho los nervios, no solo los nervios de aquí del túnel del carpo, sino los nervios a nivel generalizado, produciendo polineuropatía, tanto de fibra grande y también mucho de fibra pequeña. Y eso pues se manifiesta por dolor, paciente siente que, por ejemplo, le molestan las sábanas, tiene que sacar los pies de la cama, no los puede arropar porque esa sensación es molesta para ellos, o comienzan a sentir quemazones en los pies, en las manos, comienzan a sentir que se le duermen los pies, las manos, o que los sienten muy pesados, porque pues los nervios están lesionados. Entonces las manifestaciones pueden ser realmente a muchos niveles, hay que estar pendiente de cada uno de ellos. ¿Listo? ¿Qué les puedo referir? Que estén pendientes a todas las alteraciones a diferentes niveles, a nivel cardíaco, dolor en el pecho, dificultad para respirar, sobre todo cuando hacen esfuerzos, la sensación de que hay taquicardias y que de pronto el ritmo baja, vuelve a subir, son síntomas de la patología. Otra vez, como lo referí, las manos dormidas, dolor en múltiples niveles, dificultad para caminar, para subir y bajar escaleras, esos cambios
sensaciones cuando se hacen los cambios de posición, como mareos, desmayos, disfunción eréctil, problemas gastrointestinales. Hay que estar atento a todo eso. También otras de las manifestaciones puede ser, por ejemplo, el dedo en gatillo, que es cuando doblan los deditos, por ejemplo, cuando hacen esto y van a extender y un dedito se queda, extienden los deditos, pero otros deditos están quedados, no pueden hacer la extensión. Eso es lo que llamamos dedo en gatillo y puede producirse también en la enfermedad. También en la enfermedad puede producirse la ruptura del tendón de este músculo que está aquí en el brazo, que le llamamos bíceps braquial, y ahorita les voy a mostrar una fotografía. Recordar, por ejemplo, que el síndrome de túnel del carpo, que es un atrapamiento del nervio mediano en la muñeca, que es muy frecuente, sobre todo en mujeres, es un signo de bandera roja en los pacientes con amiloidosis, cuando, por ejemplo, el síndrome de túnel del carpo es bilateral, cuando lo operan y no mejoran los síntomas. Eso nos hace pensar de que hay signos de alarma y que puede ser por patologías secundarias, como por ejemplo la amiloidosis. Y se produce el síndrome de túnel del carpo en una gran frecuencia en pacientes con amiloidosis. Hasta el 60% de los pacientes pueden atrapar el nervio a nivel de la muñeca. ¿Por qué se hace este atrapamiento? Porque el amiloide se acumula en un ligamento que tenemos aquí en la muñeca, que se llama el ligamento transverso del carpo, y cuando el amiloide se acumula allí, comprime el nervio y por tanto produce los síntomas en las manos, que incluso cuando es muy avanzado puede hacer que las personas pierdan la fuerza, comiencen a caerse los objetos. Pacientes se quejan mucho de eso en ocasiones. Con relación a la lesión de los otros nervios, o sea, no solo el del túnel, o sea, no solo el mediano, sino los nervios periféricos, los pacientes manifiestan que comienzan a ser inicialmente muy sutil los síntomas, pero van avanzando, y lo que comenzaba muy distal, por ejemplo, solo en las manitos, solo en los pies, ya comienza a subir a los antebrazos, a las piernas, o sea, va ascendiendo de abajo hacia arriba la sintomatología. Usualmente se lesionan más las fibras pequeñas, que son las fibras que, por ejemplo, llevan el dolor, la conducción de frío, la conducción de calor, pero a medida que pasa el tiempo se van afectando también las fibras grandes, produciendo incluso alteraciones motoras, como por ejemplo debilidad, que no se veían al principio de la enfermedad. Y esto va a llevar a alteración de la marcha, que necesiten un caminador, un bastón, unas férulas para caminar. Y pues también, como lo referí, no solo son los nervios pequeños y los nervios grandes, sino también los nervios autonómicos los que pueden afectarse en la enfermedad. Dentro de las manifestaciones musculoesqueléticas, y yo los he visto en pacientes con amiloidosis hereditaria, está que se les rompe el tendón del bíceps braquial. Y hacen esto que es lo que llamamos signo de Popeye, y es que se abulta aquí el bíceps, como Popeye cuando se come la espinaca, porque el tendón se rompió y se recogió el músculo. Lo he visto en pacientes con amiloidosis hereditaria y pues hay que estar pendiente a ellos porque produce dolor y produce debilidad y produce alteración para la movilización del brazo. Eso con relación a los síntomas de los nervios periféricos y de los tendones. Pero esta enfermedad no solo afecta esas estructuras, sino que también afecta el corazón, y hay que estar muy pendiente de eso porque la insuficiencia cardíaca no tratada, muy mal compensada, realmente puede producir muchos problemas a una persona. Entonces, los pacientes con amiloidosis que ya estén diagnosticados, o los hijos o los familiares de pacientes que tienen amiloidosis, están muy pendientes de esta sintomatología. Por ejemplo, que se fatiguen cuando caminan, cuando suben y bajan escaleras, cuando se bañan, cuando se visten. Eso no es normal y puede ser un síntoma de
problemas cardíacos. También los pacientes pueden ser edema, o sea, las piernas comienzan a echarse, puede estar la tensión elevada y de difícil control, pueden tener arritmias y pueden terminar en falla cardíaca. Entonces, siempre recordar que el corazón es una de las estructuras donde se acumula el amiloide y por tanto es un órgano que se debe estar vigilando tanto con sintomatología como esta, como con paraclínicos. Y si hay alguna sintomatología y hay una alteración cardíaca ya documentada, hay que tratarla. Dentro de los síntomas gastrointestinales que están presentes casi que en el 60% de los pacientes, es decir, un poquito más de la mitad, estos síntomas son molestos, alteran la calidad de vida y se manifiestan como pérdida de peso, saciedad temprana, diarreas, estreñimientos, náuseas, vómitos, incontinencia fecal y son molestos para las personas porque no es agradable tener diarrea cada rato, si tienen que hacer diligencias, se está prestando un baño, las náuseas son molestas, los vómitos cada tiempo son molestos y la pérdida de peso siempre es algo que realmente preocupa porque puede bajar las defensas y propender a infecciones en los pacientes. Entonces, los síntomas gastrointestinales también hacen parte de la sintomatología. De hecho, más de la mitad del paciente los tiene y hay que estar pendientes a ellos y tratarlos. Entonces, los síntomas son variados, como lo he referido en prácticamente toda esta conferencia. ¿Cómo se diagnostica la amiloidosis hereditaria por TTR? El diagnóstico, pues primero los médicos lo que vemos es la clínica. Si bien un paciente, una mujer joven, por ejemplo, con síndrome de túnel del carpo bilateral, eso no es frecuente, eso es un signo de alarma. Si eso adicionalmente se ha manifestado con síntomas gastrointestinales, con alguna alteración cardíaca o con algunas alteraciones renales, hace sospechar que algo está pasando y que el paciente puede tener una amiloidosis por TTR. Pero el diagnóstico definitivo es genético. Es por eso que cuando se sospecha la enfermedad o cuando se diagnostica un paciente y se quiere hacer saber cómo están los familiares, se piden exámenes genéticos. En este caso, lo que se evalúa es el gen afectado, que es el gen TTR, del que ya referí. También en pacientes, algunos pacientes se hace biopsia, ¿vale? Biopsia de la pared abdominal buscando detección de depósitos de amiloide que también pues, se acumulan allí. Hoy en día ya no se hacen tantas biopsias porque pues tenemos a la mano aquí en Colombia los exámenes genéticos que confirman la patología teniendo la clínica, pues ya tendríamos realmente el diagnóstico. Pero es posible que dentro de los exámenes que le pidan sus médicos realizar una biopsia. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Pues el tratamiento es a diferentes niveles, ¿vale? Se trata de base la enfermedad, o por lo menos es lo ideal, tratar de base la enfermedad que es de origen genético, pero también tratar la sintomatología que tiene el paciente a los diferentes niveles de los que ya he referido. Es por eso que el paciente debe ir a oftalmología y revisar los ojos y hacer el tratamiento de las alteraciones oculares que tengan. Les harán tratamiento del glaucoma, por ejemplo, tratarán de mejorar la visión dependiendo de las alteraciones del paciente. Pues a nivel cardiovascular, los pacientes entrarán a programas de rehabilitación cardíaca, por ejemplo, y se darán medicamentos. Si el paciente tiene una arritmia, se manejará la arritmia. Si el paciente tiene falla cardíaca, se darán tratamientos para la falla cardíaca. Las alteraciones gastrointestinales también se tratarán, algunas medidas son nutricionales, algunas son de medicamentos, algunas son más que todo unas recomendaciones, pero también hay que tratar esos síntomas. La alteración neurológica también se trata, la polineuropatía. Ustedes ven que nosotros los rehabilitadores ordenamos programas de rehabilitación física enfocada mucho al equilibrio, a la marcha, al estiramiento, al fortalecimiento muscular, por ejemplo. Manejamos también mucho lo que es el dolor, también con terapia sedativa, con hidroterapia.
Las alteraciones geniturinarias también se tratan, las alteraciones del riñón deben pasar por nefrología, los pacientes con disfunción sexual deben verlo en urología, también para hacer tratamientos, hay medicamentos y hay medidas para tratar esos síntomas. Entonces, como ven, el manejo es a diferentes niveles y va a depender mucho de los síntomas que tenga el paciente, pero claramente es un manejo interdisciplinario, es una enfermedad que no está a cargo de un solo médico, entonces ustedes van a ver que hay muchas remisiones. Entonces el paciente con amiloidosis hereditaria por TTR termina viéndolo el cardiólogo, el nefrólogo, el fisiatra, el neurólogo, el urólogo, el neumólogo, porque pueden hacer también patología pulmonar. Entonces es una enfermedad interdisciplinaria que involucra a muchos profesionales de la salud. Y también se han creado medicamentos específicamente para tratar de base a nivel de pues, etiología, etiopatogenia, la enfermedad. Es así como se han creado en el mundo varios medicamentos, algunos pues no están disponibles en Colombia, otros sí están disponibles y lo que buscan más que todo es por diferentes mecanismos hacer que la enfermedad pare, porque es una enfermedad sistémica pero es progresiva y a medida que pare el paciente no evoluciona tanto en su enfermedad, sino más bien que es estática, incluso presente mejoría con la medicación instaurada. Es así como en el mundo se han creado varios medicamentos como el inotersen, el patisiran, el tafamidis, que lo que buscan precisamente es mantener al paciente lo mejor posible. Pues algunos no están en Colombia, pues están luchando porque existan, otros sí están, pero el punto es que estas son de las enfermedades que tienen tratamiento específico y que pues día a día luchamos en medicina para mejorar y para buscar realmente calidad de vida y tratamiento para la patología. Antes se hacía mucho trasplante hepático a causa de esta enfermedad. Con el advenimiento de medicamentos que se han utilizado en el mundo para mejorar los síntomas y la función del hígado, no se están haciendo tantos trasplantes hepáticos, pero pues todavía están recomendados en algunos pacientes. Ahora, dentro del tratamiento, yo como rehabilitadora, pues debo referir que hay otras medidas para hacer más allá de los medicamentos en rehabilitación para mantener las habilidades de los pacientes, incluso mejorar síntomas, mejorar la función motora, mejorar la función sensitiva y claro, por supuesto, mejorar la calidad de vida. Entonces van a ver que de rehabilitación, por ejemplo, utilizamos medicamentos para manejar el dolor, sobre todo ese dolor que nosotros le llamamos dolor neuropático y lo llamamos así porque es un dolor que viene de los nervios. Entonces van a ver que los pacientes les ordenamos algunos medicamentos como pregabalina, gabapentin, carbamazepina, amitriptilina, imipramina, duloxetina, que lo que buscamos es mejorar sobre todo ese dolor que es tan molesto en los pacientes. También buscamos mejorar mucho los síntomas del síndrome de túnel del carpo, es por eso que les mandamos ejercicios, pausas activas, terapia ocupacional, férulas para uso, sobre todo uso nocturno, para que los pacientes mejoren sintomatología, incluso algunos los mandamos a cirugía para mejorar un poquito el atrapamiento del nervio en algunos casos. También hacemos mucho énfasis en que el paciente debe hacer ejercicio, mantener actividad, ojalá si se puede manejar bicicletas, ir a parques, caminar, ir a gimnasios, ir a sesiones específicas de fisioterapia para mantener la actividad respiratoria, cardiovascular y todas las actividades motoras. Lo que se indique pues, va a depender mucho de cómo esté funcionalmente el paciente. Es por eso que ven que para decidir exactamente qué debe hacer el paciente en la asesoría de recomendaciones específicas, les pedimos evaluaciones funcionales, les pedimos análisis de marcha, les pedimos test de marcha en 6 minutos, le medimos escalas del dolor. Lo que buscamos precisamente es objetivar las alteraciones y con eso manejarlas y darles
a los pacientes, pues mejoría la sintomatología y calidad de vida. En algunos pacientes se requerirán algunas ayudas para caminar, como bastones, caminadores, órtesis. También los manejamos desde rehabilitación, realmente para manejar los patrones y que estén mejor. Entonces, como ven, realmente el manejo es interdisciplinario, varias especialidades, varias intervenciones, medicamentos, varias medidas y rehabilitación con diferentes estrategias también juega un papel importante dentro del tratamiento de esta enfermedad. Como conclusiones, les puedo referir que la amiloidosis hereditaria por TTR es una enfermedad multisistémica, no es la única amiloidosis que existe, ¿no? Hay amiloidosis hereditarias por otros genes, no las vemos mucho, pero existen. Incluso hay amiloidosis por otras causas que no son hereditarias. Por ejemplo, como lo referí, autoinmunes, listo, e inflamatorias, por ejemplo. Es una enfermedad, esta particularmente, amiloidosis por transtirretina genética, autosómica dominante. Todos heredamos dos genes, uno de la mamá y uno del papá. Se necesita solo un gen con una mutación para que la enfermedad se produzca. Eso es lo que significa que es autosómica dominante. Es una enfermedad donde debemos estar atentos a los signos de alarma. ¿Listo? Cuando, por ejemplo, el síndrome de túnel del carpo no mejora, continúa y se asocia a otra sintomatología cardíaca, renal, de nervios periféricos, hay que estar pendientes. Podemos estar no ante algo aislado, sino ante una enfermedad multisistémica. Y sobre todo tenemos que estar en signos de alarma los familiares de personas que ya fueron diagnosticados con amiloidosis hereditaria, porque se pudo haber heredado la enfermedad. Es una enfermedad que requiere manejo interdisciplinario, no es solo un médico, no es solo una persona, son varios médicos especialistas y otros profesionales de la salud como fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, psicología para hacer todo el apoyo emocional, nutrición. Son varios profesionales los que realmente desde su área pueden ayudar y pueden aportar para el manejo del paciente. Y dentro de este manejo también hay medicamentos que se están creando para el manejo específico de la enfermedad, algunos acá en Colombia, otros no en Colombia, pero se ha avanzado mucho en el manejo de la amiloidosis por TTR. Y la rehabilitación es un pilar en el manejo, claro que sí. Manejamos dolor, manejamos funcionalidad, manejamos todas las alteraciones motoras, hacemos toda la estimulación sensitiva, todo el apoyo emocional que requiere el paciente. Puedo decirles también que a veces uno ve, uno lee, uno busca, uno ve una charla como esta y dice, no, son demasiadas cosas. No todos, no todos los síntomas los presentan todos los pacientes, no. Algunos pacientes solo presentan síntomas de nervios periféricos, por ejemplo, y no presentan síntomas del corazón, o viceversa. Algunos pacientes presentan son síntomas del corazón, pero los nervios están bien. Otros pacientes no tienen síntomas gastrointestinales, es decir, quien tenga la patología no necesariamente va a tener todas las alteraciones. Y lo otro es que no están solos, pueden apoyarse, apóyense en los médicos, apóyense en las fundaciones, hay muchas cosas por hacer. La enfermedad como tal no tiene cura, pues en medicina no lo curamos nada. Mire que pacientes con hipertensión, diabetes, artrosis, enfermedades mucho más comunes, tampoco las curamos los médicos. La mayoría de las enfermedades los médicos no los curamos, realmente los manejamos. Y particularmente la amiloidosis por TTR es una enfermedad que tiene tratamiento específico, que tiene estándares de tratamiento en varios dominios y puedo referirle que en mi experiencia diagnosticando y tratando pacientes con esta patología, he podido ver con mis propios ojos que pacientes bien manejados realmente se mantienen mucho funcionalmente y su calidad de vida realmente mejora cuando se hace un buen abordaje, cuando se hace un buen tratamiento, cuando se dan todas las explicaciones, el paciente realmente refiere que el dolor mejora,
que los síntomas cardíacos mejoran, que los síntomas neuropáticos mejoran. Entonces, que hayan tratamientos para la patología, pues es muy bueno. Les doy las gracias por haberme escuchado. Nuevamente, gracias a la Fundación por esta invitación. Espero haber sido clara. Y si queda alguna duda, pueden escribirme a ese correo electrónico y con mucho gusto yo contestaré lo que se requiera. Gracias.